2, al aire. Estamos en Naciones Unidas, justamente estamos con el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, que acaba de justamente estar en la Asamblea General y escuchar el discurso del presidente de los Estados Unidos. Señor presidente Evo Morales, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Muy contento, como siempre, de conversar con usted. Señor presidente, su reacción ante las palabras muy duras del presidente Trump contra Bolivia y contra Venezuela y contra Cuba. Bueno, primero, de manera general, como siempre, el presidente de Estados Unidos tiene doble moral. Habló de soberanía, dignidad, paz, respeto mutuo. Sin embargo, se siente como dueño del mundo. Vamos a respetar a las naciones del mundo. Los pueblos harán respetar a sus presidentes, a sus gobiernos, una decisión democrática. Pero de tantas intervenciones que vi como presidente participando en las Naciones Unidas, primero escuché a este presidente de Estados Unidos atacar al socialismo de frente, condenar al socialismo. Sabemos que es el representante del imperialismo, del capitalismo, por tanto se equivoca de comentar sobre soberanía, sobre respeto mutuo, sino tiene una definición clara de cómo destrozar a gobiernos, a presidentes antiimperialistas. ¿Los está destrozando? ¿No? ¿Los está destrozando? Intenta, no va a poder. Lo más importante es estar con el pueblo. Se refirió a Venezuela. Venezuela tiene su democracia, hay tantas elecciones, ha habido tantas elecciones, va a haber más elecciones todavía por autoridades regionales. Por lo tanto, eso es lo más importante, apoyar, pero solo pensando en una intervención, solo planificando un golpe, una conspiración permanente. Y lamento mucho en América Latina, como el secretario general de la OEA sea un instrumento, como un obrero del Trump para agredir a países. Felizmente ha perdido toda autoridad al señor Almagro en la OEA. Derrota interna que tiene el Almagro en la OEA. Diga lo que diga el presidente Trump de Estados Unidos, estoy mucho más convencido. Los conflictos políticos ya están resueltos en Venezuela. Inclusive escuché las declaraciones de apoyar al diálogo que está gestando Venezuela gracias a la República Dominicana, con la participación de varios países como México, Chile, Bolivia, Nicaragua. Ojalá puedan participar muchos más países todavía, que sean veedores, hagan seguimiento de cómo el gobierno de Venezuela permanentemente convoca y ha habido tantas reuniones con la oposición. Más bien, el presidente de Estados Unidos, en vez de destrozar a la revolución bolivariana de Venezuela, destrozó a la derecha, fracturado, dividido, violentos. Siento que la misma población o los militantes de la derecha venezolana se dieron cuenta que su partido solo trae violencia, atraso al pueblo venezolano. Claro, no deja gobernar pequeños grupos violentos, financiados posiblemente, casi estoy seguro, por Estados Unidos o algunos empresarios para debilitar procesos de revolución, socialismo del siglo XXI. Esa es la profunda diferencia que tenemos. También criticó a Cuba. Dijo que rechaza todos los acuerdos avanzados para restablecer las relaciones diplomáticas y comercio sobre todo. No compartimos con esa posición de Estados Unidos. Lamento mucho, de manera, yo diría, muy salvaje, sigue con bloqueo económico, cuando todo el mundo apoya a Cuba. El desbloqueo, acabar de una vez con esas medidas económicas contra Cuba. Usted ha hablado del secretario general de la OEA, Almagro. Prácticamente usted menciona que es como un títere. Ahora, estos países, por ejemplo, que estuvo reunido Trump en el día de ayer, de América del Sur, estamos hablando que se reunió con el presidente de Colombia, pero estaba también el presidente de Panamá, la vicepresidenta de Argentina, estamos hablando de Perú, un grupo de 15 que en la OEA sistemáticamente lo que claramente apuntan a es un golpe de Estado en Venezuela. ¿Cómo califica a esos países que
no respetan la soberanía de Venezuela y la soberanía de Cuba? Primero, yo diría que esa reunión que tuve anoche con el presidente de Estados Unidos, algunos países de América Latina, es un fracaso, porque él invitó a los presidentes y no vinieron todos los presidentes. ¿Y por qué es otro fracaso? Algunos presidentes como de Colombia, Santos de Colombia. Sí, y otros presidentes rechazaron una intervención militar a Venezuela. Es decir, hay una conciencia latinoamericana sobre cualquier intervención de carácter militar. Esa es la fortaleza. Por eso también creamos la CELAC. En CELAC hemos decidido una región de paz, pero paz con justicia social, paz con soberanía, paz con dignidad. Yo estoy, hermano Jorge, convencido, así como proclama también Trump, paz, pero si no acompañamos la paz con justicia social, con soberanía y con dignidad, no se garantiza ninguna paz. Mientras Estados Unidos sigue con sus políticas intervencionistas, militaristas, de saquear los recursos naturales, nunca va a haber paz. Ahí está, sus palabras. Usted dice, el gobierno de Estados Unidos y sus títeres proimperialistas, dice usted, como por ejemplo Luis Almagro, son la peor amenaza para la democracia de los pueblos del mundo. Así es. Estamos convencidos. Estados Unidos, con sus títeres, con sus obreros, con sus representantes en todo el mundo, que es la derecha mundial, los proimperialistas, los procapitalistas, que está en todo el mundo, no respetan los acuerdos sobre los derechos humanos a la cabeza del presidente de Estados Unidos. Dígame, ¿qué acuerdos sobre los derechos humanos firmados, convenios, tratados internacionales, ha ratificado con su Congreso? Nunca. Imagínense, últimamente se retira del Acuerdo de París para defender el medio ambiente. Y justamente usted ha dicho, dice, la devastación de los huracanes. Usted vio que hay un huracán acá, a la vuelta de la esquina lo tenemos a José. Dice usted, la devastación de los huracanes, es decir, del medio ambiente, es por la contaminación del capitalismo, dice usted. Y que es urgente retomar el Acuerdo de París. Mira, el lujo, el consumo y sobre todo la explotación y la exagerada industrialización, industrializar hasta para matar al ser humano, pues causa estos daños en medio ambiente. Entonces, es nuestra obligación cómo relanzar, cómo retomar el Acuerdo de París. Yo no estoy tan de acuerdo con el Acuerdo de París, pues, pero llegamos a un consenso, a un acuerdo mundial, y ahora hay que implementarlo, y Trump se retira. Aunque siento que el presidente de Estados Unidos está solo en su pueblo, empresarios, gobernaciones, alcaldías, movimientos sociales están con Acuerdo de París, menos el presidente de Estados Unidos. No sé qué costo interno tendrá políticamente el presidente de Estados Unidos. Yo a veces pienso, en vez de que nos saquen a los presidentes antiimperialistas, más hay que preparar para sacar al presidente de Estados Unidos de su gobierno, con su pueblo. No, nosotros no estamos conspirando, pero su pueblo está rechazando la posición del presidente de Estados Unidos. Y una broma es que en Estados Unidos no hay un golpe de Estado contra el presidente, sí, porque no hay embajada de Estados Unidos adentro de Estados Unidos. Pero usted tuvo la decisión de sacar al embajador de Estados Unidos de Bolivia, es decir, romper las relaciones. Y en ese sentido, con la injerencia que usted había anunciado, ¿paró, mejoró, desapareció? Tantos instrumentos de espionaje, la CIA, por ejemplo, seguramente si no tiene una oficina por ahí, coopta a algunos bolivianos para espiarnos, los Wikileaks, por ejemplo. Yo digo que evidentemente ya la conspiración no es abierta como antes. Antes el embajador de Estados Unidos se reunía con la oposición, financiaba la oposición. Cuando yo tenía problemas con la justicia, se reunía con la justicia, iba a conspirarnos. Usaba algunas transnacionales petroleras como Transredes de aquellos tiempos. Tuvimos que expulsar, nacionalizar los ductos, expulsar a Transredes. Es decir, nos costó sentar soberanía, pero sigo operando. Acabamos con la DEA. Bolivia es libre de DEA, de USAID, de base militar, pero sobre todo yo quiero decirles que la conspiración no es como antes. Saben que podíamos cerrar la embajada de Estados Unidos, pero esperamos más bien retomar relaciones, buenas relaciones, pero respeto mutuo, como decía. Ojalá pueda cumplir lo que dijo el presidente de Estados Unidos, respeto mutuo. Queremos eso, pero en el fondo
es doble discurso. No respeta cualquier término que mencionó en su intervención: soberanía, dignidad, repito nuevamente, la paz y el respeto mutuo. Él hizo una crítica así durísima contra el socialismo, habló incluso de la Unión Soviética y decía que esto es un fracaso, etcétera, 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 etcétera. Y sin embargo, usted, como Trump tiende a medir todo en términos económicos, usted representa un enorme éxito desde el punto de vista económico. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, lo ha elogiado a Venezuela, el tema de Bolivia, y dice: por la redistribución del ingreso y por un crecimiento sostenido que estamos pensando arriba del 4,5%, también en el 2017, cuando todos sus vecinos están en una situación mucho... Es decir, usted está probando que el socialismo también puede ser exitoso económicamente. ¿Qué hicimos en lo político después de llegar al gobierno democráticamente? En lo político, la refundación de Bolivia. Dejar a un lado el Estado colonial y tener un Estado plurinacional. En lo económico, la nacionalización. Y ahora estamos empezando con la industrialización de los recursos naturales. En lo social, lo más importante, la redistribución de la riqueza. Es decir, todo se recauda el Estado, el gobierno nacional redistribuye mediante transferencias a gobiernos departamentales, a gobiernos municipales, universidades, pero también mediante bonos y rentas para niños y abuelos. Niñas y abuelas. Para los más vulnerables. Exactamente, para las embarazadas. Quisiéramos seguir mejorando rentas y bonos, pero también para eso hay que seguir invirtiendo y que las empresas públicas o estratégicas siguen dejando más utilidades para una redistribución. Y obras además de eso. Eso nos ha ido bastante en bajar la pobreza, la extrema pobreza en especial. Nos ha ido bastante consolidar este modelo económico, un modelo económico plural, donde se respeta la inversión privada, nacional, internacional, donde se respeta la inversión estatal, sobre todo a la cabeza de la inversión pública estatal, y también las inversiones de carácter colectivo, asociaciones, cooperativas, empresas comunitarias. Ese es nuestro modelo económico. Y hemos demostrado, sin el dominio en lo político por la Embajada de Estados Unidos, en lo económico del Banco Mundial, estamos mejor económicamente. Vimos que el presidente Correa dejó su mandato en Ecuador, vimos que la presidenta Cristina Kirchner dejó su mandato en la Argentina, dos golpes diferentes, pero golpes al fin. En Paraguay con Lugo, Temer saca con un golpe constitucional a Dilma, complicaciones para que Lula pueda retornar al poder. Muchos dicen es necesario que alguien como definitivamente un personaje de su calibre, como lo califican, Evo Morales, tiene que seguir al frente de este movimiento progresista que ha hecho avances significativos. Tenemos Evo presentado como candidato en las elecciones del año 2019, último trimestre. Al margen de cualquier candidatura, mira, para presidentes o presidentas, expresidentes o presidentas, si son antiimperialistas, anticapitalistas, para eso ya no hay un golpe militar, dictadura militar, sino hay golpe judicial y un golpe congresal. ¿Qué fue lo de Dilma? Pues podemos comentar bastante, pero para presidentes o expresidentes de la derecha, pro-imperialistas, pro-capitalistas, por más que sean corruptos, por más que sean ilegales. ¿Como el caso de Temer? Podemos hablar bastante, digo nuevamente, pero no hay nada. Doble moral. Nuevamente doble moral, pero además de eso, como la llamada independencia de poderes está al servicio del imperio norteamericano. O sea que no es independiente. La independencia de poderes para mí es una doctrina norteamericana. Así como en mi caso, en el tema sindical, independencia sindical, que el sindicato no puede hacer política, es una doctrina norteamericana, doctrina del imperialismo norteamericano. ¿Para favorecer? Para que los obreros no hagan política. Solo la derecha tenga opción de hacer política, pero cuando los obreros del pueblo hacen política, es delito. Son comunistas y socialistas. Son comunistas, socialistas, terroristas, narcotraficantes. Ahí viene la intervención. Intervenciones de carácter militar, golpe militar. Y eso es lo que también está pasando en el mercado. Eso es lo que está pasando ahora. Podemos revisar uno por uno, país por país. Es más de lo mismo. Presidente o expresidentes. Si son antiimperialistas, hay que condenarlo, hay que anularlo. Ese es el tema. Pero si esa es la situación,
cómo organizarnos, más bien cómo reflexionar con nuestros pueblos para que estos procesos revolucionarios y democráticos se fortalezcan. A ver, déjeme, repito de nuevo, a ver si tengo mejor suerte. Evo, candidato en el 2019 a la presidencia. Solo quiero decirles que el último congreso del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. El MAS. Es del pueblo, no es de mí, Bueno, del pueblo. Usted pertenece. Sí, pero también los movimientos sociales, de todos los sectores sociales, en diciembre del año pasado decidieron 4 vías para una rehabilitación. Esperamos ese 4 caminos para una rehabilitación, ¿no?, legal, constitucional, puede garantizarse. Eso estará en manos de los pueblos, de los movimientos sociales, en especial en Bolivia. Si se da, usted aceptaría. A mí me dijeron que ya la vida de Evo no es del Evo, del pueblo. Yo aprendí eso desde el sindicato, desde las federaciones, por tanto, lo que diga el pueblo. Por último, señor presidente, esta tarde usted va a estar dando su discurso justamente en la Asamblea General. ¿Cuál es el mensaje más importante que usted quiere dejar plasmado? Yo solo voy a convocar al pueblo, pueblos del mundo, identificar a los enemigos internos y externos de la vida de la humanidad. A eso se basará mi intervención, que es importante en estos tiempos una profunda reflexión sobre lo que está pasando en el mundo. Después de casi 70 años de fundación de las Naciones Unidas, los pueblos del mundo estamos pasando el peor momento. Tantas crisis financiera, climática, energética. No es que falta energía, pero está mal distribuido. No es que falta comida, hay comida, pero está mal distribuido. Eso tienen que entender los pueblos del mundo para mejorar, o tal vez para combatir al enemigo de la vida de la humanidad, al enemigo de las futuras generaciones, que es el capitalismo. Señor presidente Evo Morales, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estábamos conversando directamente desde Naciones Unidas con el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Ahora regresamos con ustedes esto.